Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. Es un privilegio poderle hablar a todo este grupo de integrantes y colegas del sector de la salud. Lo saludo a usted, señor senador Fabián Díaz, al senador Wilson Arias, al señor superintendente Ulay Beltrán, al señor viceministro Luis Alberto Martínez, al señor secretario. Muchas gracias por permitirnos nuevamente como gremio hospitalario de los hospitales públicos y privados dirigirnos a ustedes y presentarles nuestra visión. Lo primero, siempre hemos insistido, hay que partir de un diagnóstico sólido y el diagnóstico sólido tiene que tener justicia y tiene que tener verdad por dentro. Y eso nosotros lo logramos a través de una doble aceptación. Aceptemos que tenemos avances, pero aceptemos que tenemos grandes problemas en el sistema de salud. Avances como tener un gasto sanitario cercano al 8%, pero grandes problemas con el movimiento de esos recursos, con las enormes carteras entre 16 y 35 billones de pesos y déficit en los presupuestos y en los patrimonios que rondan los 5 o los 6 billones de pesos en el sector del aseguramiento. Por un lado es positivo, por el otro lado es negativo y hay que corregirlo. Lo mismo pasa con la cobertura, teóricamente el 99%, en la realidad una efectividad que apenas llega al 74%. En la epidemiología, grandes avances en las curvas generales de todos los indicadores, pero enormes desigualdades cuando vemos por género, vemos por ingresos, vemos por ubicación geográfica de la población. Y también grandes desencuentros en los diagnósticos. Algunos grupos de pacientes se consideran privilegiados y que les va muy bien con el sistema, pero una gran cantidad de personas lo logran en el acceso a través de tutelas, de peticiones, de quejas y de reclamos. Eso se llama desigualdad y es una de las cuestiones que tiene que combatir una buena reforma al sistema de salud. Y también vemos recientemente que se van extendiendo las teorías que nos dicen que vamos a perder lo que no hemos conseguido, vamos a perder la libertad de elección que no hemos conseguido, vamos a llegar a la fragmentación cuando en realidad no hemos conseguido la integralidad. Eso nos lleva a nosotros como gremio hospitalario de las clínicas a pensar que el diagnóstico es claro, se necesita una buena reforma al sistema de salud. ¿Y qué es una buena reforma? Rápidamente, que la cobertura sea eficaz, es decir, que tenga acceso, continuidad y coordinación en los tratamientos, que el gasto sea eficiente, que consigamos más resultados sanitarios, que nos fomente la calidad, que nos permita administrar de manera limpia y transparente los recursos, que premie los buenos desenlaces, que defienda la soberanía sanitaria, que fortalezca y preserve el hospital público, que sea un sistema que además de tener en los hospitales públicos sea mixto y construya sobre lo que ya tenemos en la red pública, privada y mixta que tenemos, y que preserve el aseguramiento. ¿Pero cómo? Ese aseguramiento entendido como un concepto que suma las fuentes de financiación, la UPC, el plan de beneficios, las redes integradas, la mezcla público-privada, el papel de la ADRE, la evolución a gestores y el trabajo del gobierno y de la inspección, vigilancia y control. La suma de todo eso se llama aseguramiento. El aseguramiento no es el papel de uno solo de los actores del sistema. Entonces, y si a eso usted le suma una transición inteligente con los tiempos exactos y los mecanismos adecuados, nosotros tenemos una buena reforma. Entonces, ahí es cuando usted dice, sí, en mi teoría la buena reforma es eso que acabo de decir, yo tengo que venir a leer el texto que tengo, que salió del segundo debate que ustedes tienen en las manos, señor senador. Y ahí encuentro entonces que hay artículos con unos desarrollos positivos y hay otros que se tienen que trabajar mucho en este tercer debate. Arranco por los primeros. Qué bueno que haya una buena definición del aseguramiento social en salud, que las redes integradas de servicios de salud estén aquí presentes, que se hable del trabajo de los gestores, de los incentivos para todos y de generación de valor en los acuerdos de voluntades y que se luche porque no haya fragmentación, que haya mezcla público-privada en la prestación, que se evolucione del actual sistema obligatorio de garantía de calidad a un sistema integral de calidad, aunque le falta mucho en los desarrollos específicos para que sea poderoso, que hablemos de subsidio a la oferta y que evolucionemos de EPS a gestores con auditorías, con validaciones de facturación y con articulación y remuneración por esa labor administrativa. Creemos que es muy positivo que haya movimiento rápido de los recursos, que se pague ese 85% de manera acelerada y que se le haga auditoría al 100% de las cuentas, que ADRE sea ese pagador único y ese supraauditor cuando se necesite y que haya incentivos, reservas técnicas para el giro directo, ese examen único, habilitante para admisión a especialidades y la territorialización de las gestoras y que se preserve, señor senador, y a todos, el concepto de la unidad de pago por capitación y que se le
adiciona el apellido de UPC suficiente. Creemos que esos son artículos a destacar y a mantener dentro del articulado, pero hay otros artículos o 2 o 3 temas que tengo que mencionar acá. Primero, el tema de los acuerdos de voluntades está allí plasmado, pero se habla específicamente del tarifario y todavía hay algunos fantasmas de lo que se dijo inicialmente que era el tarifario único. Nosotros insistimos, bienvenido a un sistema tarifario que debe ser compuesto por un piso tarifario que sea la remuneración básica y promedio de los servicios, pero una cantidad de condiciones diferenciales que premien la infraestructura, la dotación, el talento humano en salud, los resultados que se consiguen, la calidad superior y sobre todo servicios sensibles, ginecología, obstetricia, pediatría, salud mental, por mencionar algunos. Eso se tiene que conseguir con un buen sistema tarifario, es decir, el sistema tarifario no es solamente una restricción de recursos, sino una poderosa señal para conseguir mejores desenlaces en salud de la población. Ese es un tema. Lo segundo, haya creencias de las EPS, muchas, y afectan tanto a lo público como a lo público y a lo privado. Allí el artículo habla de resarcir las deudas con lo público. Lo privado está muy afectado. Ahí hay una inequidad. Esperamos que ustedes la puedan corregir para que se pague todo lo que se debe de muchas entidades que se fueron y dejaron un gran daño financiero. Un tercer tema, la integración vertical. Hemos pensado que se podría morigerar con unos porcentajes del gasto, como el 30 de la ley 1122, pero lo que entendemos después de tantos años es la integración vertical, es un conflicto de intereses. Eso no es ni por niveles de complejidad ni por porcentajes del gasto. Y además, ahora lo mencionaba alguien, hay que preservar servicios y entidades vulnerables, servicios sensibles. Déjeme un minuto y yo termino. Por favor, dejemos que termine. Muchas gracias, senador. Servicios muy vulnerables, servicios, por ejemplo, tipos de servicios ambulatorios que todos son asimilados como a la baja complejidad y por lo tanto quedarían permitidos para la integración vertical. Creemos que o se hace y se asimila a mediana y alta o definitivamente la integración vertical está prohibida para que cada uno se especialice en su rol y haga lo que tenga que hacer y terminemos ese conflicto de intereses. Un Consejo Nacional de Seguridad Social sin IPS no tiene ningún sentido. Por favor, incluyan al sector prestador de servicios en ese consejo. Y también la transición la vemos nosotros muy larga. Una transición para conseguir un paz y salvo de las actuales EPS que van a pasar a gestoras y les dan 4 años, ni riesgos. Tiene que quedar dentro de las competencias de este propio gobierno en los próximos 2 años máximo. Tiene que haber ese concepto del paz y salvo. Termino con lo siguiente, los CAPS. Hay que aplicar mucha inteligencia al tema de los CAPS. Ya hay mucha capacidad instalada. Es muy fácil de entender el CAPS en los sitios donde no hay nada y se va a fundar. O en los sitios donde, por ejemplo, un hospital público va a cumplir eso, pero en los grandes núcleos urbanos donde hay profusión de infraestructura hospitalaria o infraestructura sanitaria, hay que pensar bien ese concepto para que esa pieza encaje y armonice con las funciones de los demás. Ojo con la palabra coordinación, consejos finales. No hay que abusar en ese texto del verbo coordinar, todo el mundo coordina. Si todo el mundo coordina, al final nadie lo hace, se generan zonas grises y no se cumple la competencia. Ese tema tiene que quedar muy claro. Y para el gobierno nacional, al viceministro que está acá presente, al señor superintendente, la coyuntura es agobiante. Les hemos pedido un plan extraordinario de liquidez, giro directo universal, está pendiente un decreto. Liberación de reservas técnicas, está pendiente un segundo tramo. Una circular aclaratoria sobre el incremento de la UPC, ya algunos están interpretando mal que el 5% de la atención primaria en salud que se preconiza en las últimas normatividades son platas que se tienen que descontar del incremento natural que se tiene que dar hacia las IPS. Eso es inaceptable. Por favor, eso se corrige con una circular. Y termino diciendo, tiene que haber un fondo de garantías. Eso es una de las urgencias grandes para hacer una transición sana. El mensaje final es, el sector prestador de servicios en Colombia está dispuesto, está activo, está encendido. Nosotros hemos ido y queremos seguir garantizando la prestación de los servicios a toda la población. Estamos dispuestos a la evolución y tienen que contar con nosotros como prestadores de servicios, tanto públicos como privados. Muchas gracias.